soy Jorge Blanco, yo soy ingeniero técnico agrícola. Intento ser el responsable, lo intento, la verdad. Ser el responsable del área de I+D de una empresa extremeña, de una consultora agrícola que aúna el conocimiento agronómico tradicional con las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, con la tecnología para mejorar, ¿no? Para intentar ser más eficiente, objetivo, etcétera, 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 para que la empresa agraria como tal, y me refiero a todo el conjunto del sector agroindustrial y posiblemente algo del ganadero, pues sea más sostenible en cierto modo, primero para el bolsillo del agricultor, porque podemos ser muy respetuosos medioambientalmente, pero si el agricultor no ve dinerito en el bolsillo, al final seguramente no cumpla con las expectativas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues intentamos marcar esa diferencia al uso tradicional en función de cómo está avanzando las distintas políticas, ya sea a nivel nacional, mundial o europeo, ¿no? En ese ámbito proveemos o intentamos proveer de tecnología o más bien de servicios, de simplificación de servicios que llevan detrás una gran carga de tecnología en la que en términos generales los agricultores se están empezando a poner un poquito al día, pero les cuesta mucho conocer todos estos temas que se han estado explicando aquí de radar, de LiDAR, de inteligencia artificial, machine o deep learning o como queramos llamarlo. Realmente cuando mostramos, y me pongo a hablar desde el punto de vista de la empresa, que al final lo que quieren son soluciones que le aporten beneficio a su gestión, ¿no? En su cuenta de resultados al final de la campaña. Cuando le damos un asesoramiento basado en tecnología, pues la primera impresión, tenemos clientes ya que van año tras año, campaña tras campaña, colaborando con nosotros, o mejor dicho, contratándonos, y ya empiezan a ver la utilidad que tiene, ¿no? Y le sacan partido, ¿vale? Pero cuando un cliente nuevo, o un agricultor, un técnico, o una empresa del mundo agroindustrial, empieza a ver que Europa le está implicando a utilizar ciertas metodologías porque se la está imponiendo con calzador, pues se asusta. Y cuando vienen empresas como la nuestra, o nosotros vamos a ellos, y le mostramos lo que hacemos, pues de palabra les gusta, le ven partido y dicen, bueno, pues la verdad que suena interesante lo que decís que hacéis, y luego hay que demostrarlo, está claro, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando le muestran lo que hacemos, que tiene todo y mucho que ver con todo lo que se está aplicando hoy, cuando llega a campaña ya es no me hables que no tengo tiempo para nada. Básicamente es eso. Entonces, o lo tienen bien asumido y saben perfectamente lo que les estás contando, o cuando llega marzo, abril, en función de la latitud, pues se cultiva, por ejemplo, tomate en una fecha u otra, se trasplanta, se olvidan porque no tienen tiempo para atender a algo nuevo que le están imponiendo. Bueno, en ese sentido, pues lo que quiero mostrar es un poco como, por un lado, cómo las políticas europeas, generalmente europeas, nos están marcando un camino quizás difícil para los agricultores, aunque ventajoso. Por otro lado, aparte de tener el inconveniente, tienen las ventajas de que va a ser una sociedad que va a aprovechar mejor esa tecnología, no solo para el ámbito agrícola, porque todo lo que evolucionemos, todo lo que investiguemos en agricultura puede ser llevado a cabo, como veremos, que hay herramientas, las mismas herramientas, pero las metodologías quizás algo diferentes, llevadas tanto a agricultura como a arqueología, ¿no? Y en este sentido, la optimización de la gestión agrícola pasa por utilizar algunos procesos en los cuales uno de ellos puede ser la agricultura de precisión. Hay muchos otros, está claro. La ecología o, por ejemplo, puede ser otro método de gestionar de forma eficiente mis campos, ¿no? mis cultivos. Primero ponernos en contexto, realmente desde el año, 2010, 2015, no sé exactamente cuándo, yo todavía estaba ahí un poco en Bavia
y pensaba más en la investigación que en la sociedad. El mundo empezó a detectar desde hace bastante tiempo que había ciertos problemas serios que debían abordar de una manera conjunta, en teoría con todos los países del mundo o quien pudiera hacerlo, para concretar o conseguir una serie de objetivos quizás bastante ambiciosos para el año 2030. Esto se propuso más o menos, los ODS se propuso en 2015, por ahí, y para el 2030 decían ya que iban a estar conseguidos. Bueno, yo tengo mis dudas. Sí se están consiguiendo cosas, hay reportes anuales o bianuales, etcétera, que van mostrando esos avances, pero yo creo que queda bastante. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para agricultura, aunque hay varios de esos objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con agricultura, uno de ellos es el hambre cero. Yo creo que no va a haber hambre cero en la vida. No sé por qué le pusieron ese nombre como tal. Quizás un poco por dar un carácter o una utopía, ¿no?, a la que llegar. También está agua limpia de saneamiento, etcétera. Bueno, realmente esto marcó un punto de inflexión en todas las políticas por lo menos de los gobiernos desarrollados, en la que, oye, pues tenemos que llegar a conseguir esto, ¿no? Y Europa no iba a ser menos. Europa, pues en el año más o menos, se implantó a partir del 2019, lo estarían pensando desde antes, marcó una estrategia que se llama Pacto Verde o Green Deal, en el que no solo agricultura, está claro, aunque se habla de verde y parece que todo tiene que ver con la biología, pero realmente no es así, en el que todos los sectores de una sociedad deberían estar encaminadas hacia conseguir, en lo que ellos denominan, una entidad climáticamente neutra, y es reducir las emisiones de CO2 a niveles de los años 90, por ahí. Vale, pues esto, que es Pacto Verde, Green Deal o Objetivo de Desarrollo Sostenible, a día de hoy pues está hasta en la sopa. Realmente, si os fijáis, todas las convocatorias, LIFE, cualquier convocatoria de proyectos europeos o estrategia va destinada a sostenibilidad y eficiencia con el medio ambiente, todo. Y si no, parece que no eres nadie. Bueno, yo creo que quizás lo están poniendo un poco con calzador, como siempre digo, pero sí que es verdad que es un buen camino. Por lo tanto, realmente tenemos que seguir una estrategia de ser más eficiente con el medio ambiente, con esa mejor calidad de vida para las personas, etcétera, y todo el entorno y la sociedad que nos rodea. Realmente, hay diversas estrategias. ¿Por qué cuento esto? Porque es que realmente nos están marcando hacia dónde tenemos que ir. Y me lo llevo a mi campo, al tema de la agricultura. Tiene su parte negativa, en cierto modo negativa, en el sentido en el que nos están obligando a ir por un camino. Todo lo que se salga de la palabra bio, pues parece que no tiene importancia, pero realmente sí la tiene. Pero bueno, tiene su parte positiva, y es que gracias a este tipo de estrategias, pues por ejemplo, la digitalización, no solo en agricultura, sino en otros sectores, se está implementando de una forma bastante más acelerada. Por lo tanto, en este contexto europeo, pues el Pacto Verde influye sobre una estrategia que se llama de la granja a la mesa, que es reducción de ciertos aspectos contaminantes o poco saludables para el medio ambiente. Eso influye, y no es que una salga de la otra, pero sí influye en lo que es la política agraria comunitaria, y sobre todo en la que nos encontramos ahora, que ha nacido a partir de enero del 23 y tenemos hasta el 27, y eso influye pues en los planes estratégicos de los distintos países comunitarios en ese periodo, ¿no? En este contexto, la agricultura está transformándose de una forma acelerada, en el sentido en el que hay que digitalizarse sí o sí, o parece que hay que hacerlo. En cierto modo, para mí me viene genial. Yo tengo una empresa que se basa en aplicar digitalización o tecnología aplicada al campo, por lo tanto voy en línea. Pero cuando me pongo a hablar con los agricultores o los técnicos, la cosa ya va un poco más difícil, en el sentido en el que
no entienden o no son capaces de adaptarse tan rápido como lo quiere Europa. Para ello, bueno, pues el plan estratégico de la PAC, la PEPAC para España, pues en la parte de las dehesas pues no tengo demasiado conocimiento, entiendo que los tienen un poco aislados porque los considera simplemente como pastos o zonas de pastizales, etcétera. En la agricultura la verdad es que tiene un propósito muy, muy fuerte, ¿no? En el sentido en el que quiere mejorar sí o sí la forma en la que los agricultores gestionan sus explotaciones, pero se dejan cosas fuera, ¿no? Por ejemplo, ciertas tecnologías o ciertas herramientas que las meten por otro lado, como por ejemplo en los PERTE, en los planes de recuperación, o por ejemplo lo que son los ecoregímenes. Al final hay esas bandas que se ponen entre los cultivos, pues es un ecoregimen que se pueden acoger o no, y si te acoge pues te dan pasta, si cumples una serie de requisitos, etcétera. Y la agricultura de precisión como tal pues es una de esas herramientas a la que Europa pone mucho pie o mucho hincapié en utilizarse, pero que España no lo hace tanto. En ese sentido, estuve buscando cuáles de las normativas que nos atañen en este nuevo contexto hacen mención del uso del vocablo agricultura de precisión, y hay bastante, ¿vale? Realmente Europa muestra tendencia a que se use la agricultura de precisión como herramienta para una gestión más eficiente de los cultivos en general de los cultivos, con todo esto de sostenible medioambiental, económica y socialmente. Bueno, pues por ejemplo en el Pacto Verde, pues bueno, ahí no lo voy a leer, pero aparece en diversos párrafos, en diversos apartados del documento, ¿no?, del comunicado, en la estrategia de la granja a la mesa, en el reglamento por el cual los Estados miembros adaptan esos planes estratégicos, en el propio plan estratégico de la PAC, pero, por ejemplo, en el plan estratégico de la PAC no nombran la agricultura de precisión como una herramienta, como puede ser nombrada, por ejemplo, la agroecología, que sí que hacen más uso, sino que meten de forma anexa, pues por ejemplo, con medidas de fomento como ese PERTE, ¿no? Cuando llegó el COVID, pues dijeron, oye, vamos a meter los fondos Next Generation y hay estos planes de recuperación para impulsar la sostenibilidad del campo, en la que la agricultura de precisión puede ser una de las herramientas. Pues, por ejemplo, subvencionando equipamiento, ¿no? Equipamiento que hemos estado viendo, pues servicios y equipamiento. Drones, el uso de servicios que te hagan mejorar la eficiencia de la gestión de tu cultivo, por ejemplo, que utilicen satélites, etcétera, ¿no? Bueno, hay otra serie de herramientas o de puntos de la normativa que te favorecen en este sentido el uso de la agricultura de precisión. Y estoy hablando mucho de la agricultura de precisión, pero lo que quiero mostrar es que si la agricultura de precisión como tal, que me lo estoy llevando a mi terreno, es capaz de aprovechar las políticas comunitarias para impulsar una gestión más eficiente del cultivo, y dado que hay herramientas que propician o que son, digamos, inherentes a ambos campos, a la arqueología y a la agricultura, como por ejemplo los satélites o los drones que acabamos de ver, sí que es verdad que quiero encauzarlo en el problema de que los agricultores realmente, cuando en su finca tienen un yacimiento, pues de momento no hacen nada, bien por desconocimiento, o no hacen nada por no complicarse la vida. Si es por no complicarse la vida, pues bueno, a lo mejor hay que concienciar con todo esto que hemos estado comentando antes. Pero si es por desconocimiento, bueno, pues quizás el empezar a entender, a usar la tecnología dentro de sus parcelas, a lo mejor, y digo a lo mejor, que es algo que me gustaría debatir, les incita a que, oye, si mediante esa tecnología se descubren cosas que a simple vista no se ven, como los crossmarks o lo que hayamos hablado, a lo mejor pone más interés en que al hacer el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, para hacer un cambio de cultivo a un leñoso, pues delimite esa zona o se ponga en contacto con las autoridades pertinentes o lo que sea. En ese sentido, bueno, creo que para ambos sectores es algo bueno que la
tecnología esté siendo implantada, aunque sea a la fuerza, ¿no? En ese sentido. Bueno, como veis, estos son, no sé si se ven bien, pero realmente son los resúmenes, ¿no? de las diferentes estrategias a diferentes niveles. Pues de la granja a la mesa, pues reducción de los plaguicidas en un 50%, de los nutrientes y el uso de una agricultura ecológica al menos en un 25%, de la superficie, que ahí puede entrar, por ejemplo, el tema de las dehesas. Y bueno, todo lo que son el plan estratégico de la PAC y los ecoregímenes. Que dentro de los ecoregímenes yo me llevé un chasco, en este sentido, cuando estaban que sí, ahora cuáles son, ahora le cambio de nombre, porque antes se llamaban ecoesquemas. Porque realmente Europa, cuando tiene una lista de potenciales ecoregímenes a ser usados por los distintos Estados miembros. Y Precision Farming, pues aparece entre ellos con bastantes, herramientas que pueden ser utilizadas para llegar a ese objetivo. Y España en concreto, pues no las ha metido ni en los ecoregímenes, ni en el PEPAC, ni en el plan estratégico, salvo que lo meta en el PERTE. Entonces, tengo la esperanza de que a lo largo de estos años, del 23 al 27, pues empiecen a modificarse las normativas por los lobbies políticos que hagan fuerza para que se mejoren ciertas herramientas, etcétera, o ciertas metodologías, y la agricultura de precisión empieza a cobrar más sentido. Este era el enfoque que quería poner en contexto, en el que la agricultura de precisión y la arqueología, pues en principio no tienen mucho que ver, salvo que conviven en el mismo territorio. Y para favorecer uno, quizás desfavorece el otro, ¿no? Pero a la inversa también. Realmente cuando un agricultor, de todos los clientes que yo tengo, por ejemplo, se ha hablado de Veris y de uso de conductividad eléctrica aparente para mapear el suelo. Este año pasado mi empresa ha mapeado algo más de 11.000 hectáreas. Solo un cliente se ha preocupado porque tenía que hacer los estudios de impacto ambiental. Y me ha preguntado, no sé si el resto se ha preocupado y no me ha dicho nada, pero solo uno ha mostrado interés en ver qué pasa. Pues claro, el problema puede venir en que yo monto la plantación y ahora de repente pues tengo que pararla o tengo que arrancar no sé cuántos árboles porque se han encontrado restos. En ese sentido, pues voy a hacer las cosas bien porque es un fondo de inversión y en ese fondo de inversión pues no te las quieres jugar, ¿vale? Hay socios por medio y las cosas claras desde el principio. Claro está que nosotros hemos utilizado la conductividad eléctrica, por ejemplo, para mapear suelo, pero no lo hacemos tal y como lo hacéis vosotros. Entonces, un entorno de debate creo que es ver si esa tecnología, que cada vez está siendo más propicia para los agricultores y los técnicos y están empezando a usarla, si deberíamos de empezar a crear metodologías de sinergias, modificando, por ejemplo, porque a mí me vendría bien, se ha hablado por ahí que al final, si hay dinerito por medio, al final es posible que el agricultor entre en el aro, ¿vale? No me malinterpretéis, entre por el aro de que el estudio que yo le haga de suelo se lo encarezca un poco, también con el fin de ver si hay posibilidad o no de restaurar arqueológico. Entonces, es una posibilidad. Realmente mi empresa, pues a grandes rasgos, lo que hace en agricultura de precisión, ya Ana ha mostrado un poco y creo que otro ponente también, el flujo, pues información objetiva, hay unas predicciones, una interpretación, etcétera, un uso de unas herramientas digitales con geoinformación y al final lo que se da es una recomendación o un asesoramiento, ¿no? Ese es el flujo normal que nosotros tenemos para todos nuestros servicios. ¿Y cuál es las soluciones o los beneficios que se puede aportar a los agricultores? Pues mira, cuando se habla de la agricultura de precisión o de todas estas técnicas, pues se ahorra agua y es más eficiente con el medio ambiente y insumos en abono, etcétera. ¿Pero cuánto? Depende un poco de partida. ¿Solo? Vale. Realmente yo creo que el ahorro de coste, o sea, el ahorro de tiempo es
uno de los mayores privilegios que tiene este tipo de herramientas. Realmente identificar un problema, aunque no sepas a priori qué es lo que está pasando realmente en campo, no sabes qué plaga es o qué enfermedad, pero sabes que ahí está pasando algo y vas a tiro hecho, realmente es uno de los mayores avances. Bueno, pues realmente nosotros adquirimos datos y mediante, drones, satélites, etcétera, la diversa metodología que aquí se haya planteado para dar una serie de recomendaciones, siempre aportando el conocimiento agronómico y cada vez más, pues, por supuesto, la inteligencia artificial. Entre ellos, pues, realizamos monitorización con dron, con satélite y fundamentalmente recomendaciones de riego, avisos de anomalías del cultivo. Realmente son problemas que están sucediendo en el cultivo y no quiero quedarme en que damos avisos, por ejemplo, de anomalías, sino que como un procedimiento que nosotros utilizamos para detectar una anomalía en el crecimiento, en la campaña, a lo largo en los distintos estados fenológicos del cultivo, puede quizás servir como base para trazar una metodología que me pueda servir también para detectar cambios en el cultivo por ejemplo, yacimientos arqueológicos u otros temas de ese ámbito, ¿no? Realmente, esa foto o esa imagen es de inteligencia artificial. Yo se lo puse en un buscador de esa con cerdos y tal y me daban este tipo de imágenes. Y no tengo ni idea de montar en R ni en Python ni nada una red neuronal ni nada de eso. Yo tengo compañeros que sí, pero yo no lo sé. Pero para que veáis que un agricultor que a priori no sabe nada, si se lo brindan y se lo dan facilito, masticado, yo solo escribí en un buscador ahí, en una página concreta, y puse lo que tenía yo en la mente y me dio esto. Tiene ciertos errores, ¿vale? Pero para que veáis que al final lo que hay que hacer es ponérselo fácil al agricultor, al técnico, para que utilice las tecnologías y los métodos. Pues realmente, ya sea en recomendación de riego o cualquier otro servicio, pues nosotros utilizamos imágenes satélite, imágenes de dron, clasificación supervisada, inteligencia artificial, generalmente machine learning, porque el deep learning es como de momento, o por lo menos para lo que nosotros hacemos, es como matar moscas a cañonazo, quizás algo todavía muy potente y no le sacas el partido frente a lo que te cuesta montar una red neuronal convolucional, etcétera. Utilizamos API climática, sensorización en campo, sistemas de información geográfica, por supuesto, ¿no? QGIS y todas estas cosas, digitalización. Realmente no utilizamos otras herramientas que no utilizáis vosotros. Simplemente son los procedimientos los que son diferentes. Perdón, estoy yendo para el otro lado. Por ejemplo, si queremos aislar copas de árboles, pues una clasificación supervisada, nosotros tenemos, eso sí, automatizado en nuestros propios algoritmos. Existen programas que te lo hacen, pero que llega un momento que en el ámbito de la empresa no puedes depender de software de terceros, te lo creas tú mismo y si tienes el conocimiento y la capacidad y los informáticos que saben de esto, pues te lo hacen, ¿no? Al final a mí me viene bien hacer una clasificación supervisada, por ejemplo, para determinar el volumen o el área foliar, para ajustar las dosis de riego a cada válvula sector, ¿no? Son herramientas, no me meto en profundidad, pero son herramientas para que no se ve bien, pero ahí te dan horas, minutos y segundos de cada válvula y de cada sector en función de en qué momento fenológico se encuentra, de qué arquitectura tiene el cultivo en ese momento y de la eto predecida o predicha, que tampoco son dos de las palabras que tampoco sé nunca cuál es, va a estar en ese día, porque nosotros damos, por ejemplo, recomendaciones de riego diarias. Entonces, al final, todas esas herramientas entran en juego y son susceptibles de ser usadas como base para otros modelos en otros sectores. Se crean mapas para que se entienda más fácil al agricultor, más que una tabla. Y en el caso de suelo, por ejemplo, porque realmente cuando tú aplicas o das un asesoramiento de riego, das las necesidades que tiene la planta. Tienes que conocer cómo es el suelo para dar una recomendación, es decir, cuánta cantidad de agua le tienes que aportar a ese suelo para que la planta tenga una cantidad total de las necesidades que necesita, que seguramente sea más,
tienes que aportar más riego. En ese sentido, pues, por ejemplo, para hacer mapas de zonificación, no en todo el proceso, pero sí para la selección de dónde coger muestras de suelo, utilizamos Machine Learning. O sea, yo no quiero decir que lo metemos todo en una bolsa y nos da un mapa, pero sí hay ciertos aspectos o ciertas partes de todo el procedimiento que utilizamos eso. Puede ser un símil a que podemos utilizar esa inteligencia artificial para determinar patrones donde poder ir a hacer prospecciones ya invasivas, ¿no? Entiendo. Bueno, al final la inteligencia artificial y el machine learning y todas estas cositas que ha explicado Ana, pues nos sirven también para automatizar aquellas cosas que en la figura del medio pues pone, ojo, aquí hay un problema, todo bien, por allí bien, por aquí está empezando a estar regular, todo eso que el ojo humano lo entiende rápidamente, 0 minutos, ¿vale? Pues al final hay que automatizarlo y la forma es utilizar pues eso, script en base a inteligencia artificial, generalmente sobre todo por el boom que se está provocando ahora. Bueno, la idea que yo quería dar era que utilizamos ciertas tecnologías para asesorar a los agricultores que no distan mucho de las que vosotros utilizáis para las prospecciones no invasivas y que simplemente ajustando entre todos una metodología más acorde a vuestro propósito, pues podemos llegar a un acuerdo y a lo mejor lo que vosotros no tenéis en la cabeza yo sí lo sé y os puedo dar ideas al final y al revés. Entonces bueno, no os quiero aburrir más.